Cuanto más lento y aparentemente inocente empieza todo, más profundo se clava después. Y eso lo descubrieron tarde, a los 60, cuando la piel tiene memoria y el cuerpo despierta con más fuerza que a los 25. Pero también cuando duele el doble, si algo se rompe. Mari Carmen tenía 62 años y vivía en un sexto piso de Alicante, con vistas a un puerto que ya no la emocionaba. Manuel, su marido, 64, llevaba un año reestructurado. Del sector de la construcción, una palabra elegante para decir que lo echaron con un apretón de manos y una sonrisa falsa. Algo parecido les pasó a Lourdes, 61, Torrevieja y Antonio, 65. Amigos de toda la vida, compañeros de verbenas, comidas familiares y escapadas improvisadas a los pueblos blancos. Aquella tarde calurosa de junio, las dos mujeres estaban sentadas en una terraza de Calpe, con los vasos de café con hielo sudando sobre la mesa. Las gaviotas gritaban como si anunciaran algo, y el peñón de Ifach brillaba con un color casi metálico. Lourdes se inclinó hacia adelante, bajó la voz y dijo, casi como quien confiesa un pecado pequeño, solo en la misma habitación, cada uno con su marido. Nada más. Mari Carmen no respondió al instante. Miró el hielo girando en su vaso y pensó que hacía tiempo que no sentía nada girar dentro de ella. Ni emoción, ni deseo, ni sorpresa. Solo rutina. Solo silencio entre dos personas que antes lo llenaban todo. ¿Y para qué sería eso? Preguntó finalmente. Lourdes se mordió el labio, incómoda, pero con una chispa nueva en los ojos para despertarnos. Para reírnos un poco de lo que ya no pasa, para sentir, aunque sea de lejos, que todavía estamos vivos. Mari Carmen soltó una risa suave, incrédula. ¿Esto es idea tuya o de Antonio? Miad, admitió Lourdes, pero él no se opone. De hecho, creo que la intriga de aquella frase quedó flotando entre ellas como una nube lenta, peligrosa y dulce al mismo tiempo. La primera noche en la antigua finca que Lourdes heredó en las montañas de Altea llegó demasiado rápido. Era una finca vieja, de paredes gruesas, con aroma a madera antigua, a pino, a jazmín. Había dos camas enormes, una frente a la otra, separadas por una alfombra que parecía tragarse los pasos. Desde la ventana se veía el mar, diminuto pero brillante como una línea de plata al fondo de las montañas. El aire tenía el olor de la sierra. Húmedo, fresco, lleno de veranos. Se acostaron tarde, después de una cena sencilla y varias copas de vino Rioja. Tanto Lourdes como Mari Carmen notaban el pulso acelerado, no por el alcohol, sino por el peso de la situación, y aún así, cuando apagaron las luces, algo extraño ocurrió. No hubo palabras, no hubo pactos nuevos, solo el sonido del viento y el crujido de la madera. Lo que sí hubo fue una cercanía distinta, una presencia, una energía que llevaba años dormida. No hicieron nada que rompiera las reglas, cada uno con su pareja, sin tocar nada que no debían, pero la intensidad fue brutal, como si la simple idea, el simple podría pasar, fuera suficiente para encender todo lo apagado por décadas. Mari Carmen, en un momento, sintió la respiración acelerada de Manuel y algo en ella respondió, casi instintivamente. Manuel la buscó con una mezcla de torpeza y urgencia que no recordaba desde hacía años. Y Lourdes. Lourdes estaba ardiendo al otro lado de la habitación. Se oía en su voz, en sus suspiros controlados, en la forma en que Antonio la llamaba bajito. Nada explícito, pero tampoco inocente. Nada se vio, pero todo se intuía. Y esa intuición, esa fue la chispa que lo cambió todo. Después de aquella noche, acordaron verse una vez al mes. Lourdes escribió 3 reglas en un papel arrancado de un blog de notas promocional de vino Rioja. Reglas simples, casi infantiles, pero que parecían contener un universo entero, cada uno con su pareja. Nada de tocar a la pareja del otro. Nada que no se pueda contar. A la mañana siguiente, firmaron con una risa nerviosa, como adolescentes haciendo un pacto secreto en un campamento de verano. Pero la naturaleza humana no conoce líneas rectas, conoce escaladas. Primero fue el espejo enorme que Lourdes instaló en la pared de la finca, supuestamente para que la habitación pareciera más grande, pero no era por eso, y todos lo sabían. Después probaron un pequeño lablotel en Benidorm con un espejo en el techo. A nadie le hizo falta preguntarle al recepcionista por qué estaban ahí. Luego vino el experimento más atrevido, un kempe alquilado en una playa salvaje cerca de Denia, donde apenas había farolas y el mar sonaba como un animal vivo. Allí retiraron la pequeña cortina que separaba las dos camas. No la tocaron, no la usaron, solo la quitaron, y esa ausencia pesaba más que cualquier acción prohibida. Hasta que una noche, el límite se rompió sin que nadie lo planeara. Manuel, en un momento de intensidad que no había sentido en años, dejó escapar un nombre que no debía, Lourdes. El silencio después fue tan violento que parecía que hasta el mar dejó de moverse. Antonio lo oyó, Lourdes lo oyó, Mari Carmen lo sintió como un golpe en el estómago. La tensión se volvió insoportable, la culpa insoportable.
El deseo, aún peor, pasó un mes entero sin llamadas, sin mensajes, sin reuniones. Un mes donde cada matrimonio, por separado, se enfrentó a sus demonios, a sus carencias, a sus miedos de envejecer sin sentirse vivos. Y justo cuando parecía que todo estaba perdido, ocurrió el catarsis. Se vieron en una cafetería de alfas del Pi. Sin plan, sin reglas, sin finca. Solo 4 personas cansadas y sinceras mirándose a los ojos por primera vez sin juegos, sin espejos, sin intenciones ocultas hablaron. Lloraron, se rieron de lo idiotas que habían sido, y decidieron empezar desde cero, juntos, pero de otra manera. Meses después abrieron una pequeña churrería en una esquina soleada de Alfas. La llamaron la Casa de la Sierra, en honor a la finca donde todo comenzó. Los turistas venían por el olor del chocolate caliente, los vecinos por las porras crujientes, pero nadie sabía que, detrás del mostrador, había 4 vidas marcadas para siempre por un verano demasiado intenso, un verano que empezó con un café con hielo y terminó con un espejo roto por dentro. En la vida hay silencios que no se notan hasta que alguien, sin querer, los rompe. Y en Cabo de Palos, donde el viento huele a sal y las gaviotas parecen vigilar cada terraza, esos silencios habían durado 25 años, 2 parejas. 2 puertas enfrentadas en la misma urbanización. 25 veranos compartiendo paellas, cumpleaños, mudanzas. Barbacoas y crisis silenciosas que nunca se decían en voz alta. Ricardo y Julián, ambos 63, ambos prejubilados antes de tiempo, pasaban la mayoría de las tardes en la terraza, mirando el mar entre edificios blancos y hablando del tema favorito de los hombres que sienten que el mundo ya no cuenta con ellos. A mí me dijeron reestructuración. ¿Te lo puedes creer?, protestaba Ricardo, y a mi optimización del equipo. Respondía Julián con un trago de cerveza. Optimizaron tanto que me echaron primero a mí y reían. Pero era una risa hueca, con sabor a derrota. Mientras tanto, abajo, en el jardín comunitario, sus mujeres charlaban sobre cosas aparentemente sin importancia, recetas, plantas, dolores de espalda. Los hijos, que ya vivían lejos, María 61 y Esperanza 62, habían aprendido a tomarse la vida con ironía, porque si no, era demasiado pesada. Un domingo de agosto, cuando el calor apretaba incluso en la sombra, María soltó una broma que no estaba destinada a cambiar nada. Pero lo cambió todo. ¿Y si subimos los 4 a la buhardilla con las colchonetas?, dijo riendo mientras se abanicaba. Total, somos como familia. Esperanza soltó una carcajada. Sí, mujer, seguro que estos 2 suben. Si apenas pueden subir la compra al tercero. Pero los hombres, desde la terraza, escucharon. Y Julián, medio en broma, medio con el orgullo picado, respondió: ¿la buhardilla? Subimos cuando queráis. Ricardo levantó la cerveza a modo de brindis, y todos se echaron a reír. Pero nadie olvidó la frase. La buhardilla era un espacio extraño, lleno de cajas viejas, colchonetas de invitados y un ventilador que sonaba como un helicóptero cansado. La luz entraba desde una ventana inclinada en el techo, iluminando partículas de polvo que parecían bailar. La primera noche que subieron los 4 fue torpe, casi absurda. Hablaban demasiado. Se movían poco. Reían por cualquier cosa. Dudaban incluso de dónde dejar las zapatillas. Nada ocurrió, pero algo se encendió. Un calor invisible, una energía que llevaba décadas apagada. La segunda noche fue distinta. No hubo risas nerviosas. No hubo frases tontas. Hubo silencio. Y miradas. Y la sensación, potente y nueva, de que todos sabían exactamente por qué estaban allí. No rompieron ningún límite explícito. No había nada escandaloso a la vista, pero la cercanía, los cuerpos respirando cerca, la sensación de permiso tácito. Todo eso hizo el resto. A partir de entonces, aquello se convirtió en un ritual. Cada fin de semana, después de cenar, decían la frase que se volvió parte de su vida. ¿Subimos a la buhardilla? La escalada fue lenta, suave, casi lógica. Primero la luz encendida. Para no tropezar, decían. Pero lo cierto es que querían verse. Ver gestos, sombras, piel que ya no lucía en ningún otro contexto. Después desnudarse. No de golpe, no con prisa, sino como un gesto natural, como quien se quita una carga que llevaba demasiado tiempo encima. Nada explícito, nada directo, solo cuerpos reales, sinceros, vulnerables. Luego quitaron la pared de cartón. Una pared improvisada que separaba las 2 colchonetas grandes. La quitaron una noche cualquiera, sin comentarlo, como si sobrara desde hace años. Y entonces empezó la parte peligrosa. Una noche de septiembre, la luz del ventilador falló. La buhardilla quedó casi a oscuras, con apenas un hilo de claridad entrando por la ventana del techo. Y en la penumbra, en el cruce de respiraciones, en el movimiento torpe de acostarse a ciegas, alguien se equivocó de cama. No hubo gritos, no hubo disculpas inmediatas. Hubo un silencio que ardía. Y luego, un paso adelante que nadie quiso detener. Aquella noche fue el punto de no retorno. El intercambio completo llegó como un suspiro que llevaba años esperando salir. Lo que había empezado como un juego casi inocente acabó, convirtiéndose en el centro secreto de sus fines de semana.
Un año entero de buhardilla, un año entero de doble vida sin mentiras, pero sin palabras, un año entero de límites borrados, y como todo lo que empieza con suavidad, terminó con un movimiento seco, casi práctico. Un día, sin discusiones ni drama, decidieron separarse y cambiarse los pisos y Ricardo se fue a vivir con Esperanza. Julián se mudó con María. Firmaron papeles sin escenas, sin llantos, como si fuera un acuerdo logístico y no un huracán emocional. Los hijos, cuando vinieron a ayudar con las cajas, pensaron que era una cosa normal. Ayudaron en la mudanza, ¿no? Y ellos simplemente sonrieron, nadie supo la verdad. Nadie imaginó la historia que había nacido en una buhardilla con colchonetas gastadas. Nadie sospechó que el amor, a veces, cambia de dirección a los 60, y lo hace sin pedir permiso. Cuando uno cruza los 60, se supone que la vida debe calmarse, volverse predecible, casi lineal. Pero para ellos Mari Carmen, Manuel, Lourdes y Antonio ocurrió exactamente lo contrario. Después de aquel verano extraño en la Sierra de Altea y tras muchos silencios que dolieron más que cualquier grito, algo dentro de los cuatro seguía inquieto. No buscaban descontrol, no buscaban drama, buscaban sentirse vivos. Por eso, cuando Lourdes encontró un folleto de cursos intensivos de flamenco para mayores de 55 en Sevilla, no lo dudó. ¿Por qué no? Dijo, fin de semana en Sevilla, un poco de arte, un poco de calor, y de paso nos movemos un poco, ¿qué falta nos hace? Mari Carmen se rió. ¿Flamenco? Si yo no tengo cintura. Pues justamente por eso respondió Lourdes. Vamos a recuperarla. Los maridos, un poco incrédulos, un poco resignados, aceptaron, y así. Una mañana de otoño, viajaron los cuatro desde Valencia a Sevilla en un ave que parecía correr más rápido que sus pensamientos. La escuela de flamenco estaba en un antiguo edificio de Triana, con paredes blancas y fotos y pie de bailadoras legendarias. El suelo de madera olía a años de taconeos y el aire tenía ese polvo mágico que solo existe en los estudios donde se trabaja con el cuerpo y el alma a la vez. El profesor, un sevillano delgado, de barba corta y mirada intensa, los recibió con una sonrisa pícara. Aquí el flamenco es para todos, dijo. Y para mayores, mejor todavía, ya tenéis vida vivida, y eso se nota en los pies. Nada más empezar, les explicaron una regla del curso, cambiar de pareja cada 10 minutos. No había escapatoria, ni para ellos, ni para lo que quedaba sin resolver entre los cuatro gasí. Desde el primer compás, Mari Carmen se encontró frente a Antonio, mirándole a los ojos, mientras intentaba seguir el ritmo del tac-tac de los tacones sobre la madera. Y Manuel, por su parte, sintió la presencia cálida de Lourdes. Su perfume ligero, su manera suave de marcar el compás con la palma abierta, el profesor caminaba entre ellos, corrigiendo posturas, levantando mentones con un toque firme, colocando manos en cinturas con una seguridad que solo da la experiencia. Hay que mirarse a los ojos, decía. El duende no sale si uno mira al suelo. Luego añadía, acercándose a ellos con un gesto casi solemne y griega pegada el cuerpo. Poquito, poquito da así. Que se note que estáis vivos. Si no hay piel, no hay flamenco. Aquella frase perforó el aire. Los cuatro la sintieron atravesarles la espalda. Después de cada clase, agotados pero extrañamente iluminados, iban a un pequeño bar del barrio, donde colgaban jamones del techo y el vino tinto se servía en vasos gruesos. Reían más que antes. Brindaban más que antes. Se miraban, más que antes. Y cuando volvían a la vivienda, que habían alquilado en Triana, un ático sencillo con un salón amplio y suelo frío de cerámica, seguían practicando. Primero marcaban pasos con música bajita, luego probaban giros, braceos, pequeñas coreografías improvisadas. Era inocente, pero no del todo, porque el flamenco, aunque se baile vestido, desnuda algo por dentro. Una noche, después de 2 horas de práctica y varias copas de vino que aflojaron los miedos pero no la lucidez, nadie tuvo prisa por volver a sus habitaciones. El aire estaba cargado. La ventana abierta dejaba entrar un aire templado de Sevilla que olía a naranjos. Antonio subió el volumen del altavoz. Sonó una guitarra lenta, íntima, casi un susurro. Lourdes se acercó a Manuel para repetir un paso por sevillanas. Mari Carmen se colocó frente a Antonio. Las manos ya no temblaban, las miradas ya no evitaban nada. Y entonces ocurrió lo inesperado, aunque quizás llevaba horas queriendo suceder. Mientras practicaban un movimiento de brazos, uno de los cuatro soltó la frase que rompió lo que quedaba de prudencia. ¿Y si lo hacemos sin ropa? Para sentir la música. De verdad no hubo risas, no hubo bromas, solo miradas largas, y un silencio que pesaba como un secreto compartido. La ropa cayó sin prisa, no con intención obscena, sino con una naturalidad que solo existe cuando la intimidad llega desde otro lado, desde el cuerpo que confía, no desde el cuerpo que busca. Bailaron así, con piel, con ritmo, con una cercanía que no necesitó tocar nada prohibido para encenderlo todo. El intercambio llegó como un paso más de la coreografía, no brusco, no dramático, natural, fluido, como si esa pareja nueva, Manuel con Lourdes,
Mari Carmen con Antonio ya existiera desde la primera clase, la guitarra siguió sonando. La noche avanzó, y ellos avanzaron con ella. El duende, como dijo el profesor, apareció. Y no hubo vuelta atrás. Desde ese fin de semana, cada mes viajaban a Sevilla para seguir perfeccionando sus pasos. Pero ya no iban las dos parejas de Valencia. Ahora viajaban sus nuevas parejas, sin escándalo, sin culpa, sin necesidad de explicaciones, porque descubierto el duende. No hay quien lo encierre otra vez. Hay decisiones que no parecen importantes cuando se toman, pero que cambian el eje de toda una vida. Después de Sevilla, de los tacones, del duende y de una verdad que ya no se podía deshacer, los cuatro sintieron la necesidad de poner distancia. No distancia entre ellos, eso ya era imposible, sino distancia entre la vida antigua y la nueva, la que se les había abierto bajo los pies como un mapa inesperado. Por eso, cuando Manuel mencionó que había visto una oferta en el balneario de Archena, nadie dudó. Una semana entera, dijo con un tono aparentemente casual. Aguas termales, masajes, descanso, y cada uno en su habitación para que nadie diga que vamos buscando líos. Mari Carmen y Lourdes se miraron un segundo. Sabían que descanso no era la palabra exacta, pero aceptaron igual. El balneario se extendía a lo largo del río Segura como un pequeño paraíso mineral. Cúpulas blancas, jardines húmedos, palmeras que movían las hojas como abanicos lentos, y un olor a azufre suave que impregnaba todo. Tenían habitaciones separadas, sí, pero las piscinas eran mixtas. Y después de las 10, la zona nudista se convertía en un espacio silencioso y casi sagrado, donde la luz azul del agua hacía que los cuerpos parecieran esculturas respirando. El primer día fue tímido, el segundo más relajado, el tercero cambió todo. Aquella noche, el gran piscina termal exterior estaba casi vacía. Solo unos pocos huéspedes conversaban en voz baja. El vapor subía lento como humo de un ritual antiguo. La temperatura del agua a 38 grados constantes hacía imposible distinguir dónde terminaba el cuerpo y dónde empezaba el calor. Habían llevado una botella de Ribera del Duero para brindar por la salud, dijo Antonio. Aunque los cuatro sabían que los brindis, últimamente, eran excusas para mirarse sin miedo, se sentaron en un rincón profundo de la piscina, donde las burbujas subían desde el suelo y masajeaban las piernas sin permiso. Mari Carmen terminó entre los dos hombres, como si fuera el lugar más natural del mundo. Antonio a la izquierda, Manuel a la derecha. No hubo coqueteo explícito, no hubo roce intencionado. Solo el agua caliente, las risas bajas, los hombros que se tocaban por accidente, o por la excusa perfecta del agua en movimiento. Lourdes los observaba desde enfrente, con una sonrisa calma, madura, casi orgullosa. Ella ya había aceptado que la vida no siempre sigue un mapa recto, y a veces los desvíos llevan justo a donde uno necesitaba llegar más tarde, mientras se secaban envueltos en toallas gruesas. Antonio soltó la frase que llevaba horas queriendo decir, en el catálogo del balneario. Hizo una pausa teatral. Hay algo que no hemos probado. ¿Un masaje? Preguntó Manuel. ¿Cuál de todos? Antonio alzó una ceja. Masaje a 4 manos. En la habitación. Si queréis, podemos pedir uno, o darlo nosotros. El silencio fue inmediato. Pesaba, pero no incomodaba. Mari Carmen respiró hondo. Sabía que aquello era un paso grande, pero también sabía que hacía tiempo que estaban caminando hacia ahí. Sí lo hacemos, dijo con voz baja, lo hacemos despacio, sin prisas, sin tonterías. Despacio, repitió Antonio. Sin prisas, añadió Manuel, mirándola con una suavidad nueva en los ojos. Lourdes sonrió. Era un sí sin decir sí. En la habitación, con la luz tenue de las lámparas cálidas, extendieron 2 toallas grandes sobre la cama. El aire olía a crema de almendra y agua termal. Empezaron el masaje con la precisión de quien quiere honrar un cuerpo, no poseerlo. Las manos de Antonio y Manuel recorrían la espalda de Mari Carmen con una coordinación sorprendente, una mezcla de intuición y respeto. Lourdes observaba un segundo, y luego se unió, ofreciendo su presencia sin celos, como quien forma parte de algo inevitablemente bello. El masaje terminó siendo más que un masaje, pero menos que lo explícito. Era un puente, una transición, un momento donde la piel hablaba más que las palabras. Y cuando aquel puente se cruzó, ya no había giro atrás. El intercambio fue natural, suave, como si cada par nuevo hubiese estado escrito desde hace años. Mari Carmen con Antonio, Lourdes con Manuel, sin drama, sin sobresaltos, sin traición, solo una claridad que cayó sobre ellos como una manta caliente. El resto de la semana vivieron como 2 nuevas parejas. Desayunos juntos, sí, pero habitaciones compartidas por quienes se buscaban sin disimulo. Caminatas por el río del Brazo, baños nocturnos, confesiones suaves en el agua, la clase de intimidad que a los 20 se vive con ansiedad y a los 60 con gratitud. Al volver a casa, la decisión ya estaba tomada. No hubo discusiones, no hubo culpas, no hubo reproches, hubo acuerdos, firmas tranquilas, miradas sinceras.
y 4 vidas que siguieron su camino no por impulso, sino por verdad. Manuel empezó todo con una confesión aparentemente inocente. Decía tener un problema, aunque en realidad lo único que quería era recuperar la frecuencia que había tenido años atrás. Siguiendo un consejo que leyó en internet, se apuntó a un grupo de terapia para la dependencia sexual 50 más en Valencia, convencido de que allí nadie lo conocería y podría hablar con libertad. En la primera sesión, mientras todos se presentaban en círculo, Manuel levantó la vista y se quedó helado. Antonio estaba sentado a 2 sillas de distancia. Antonio, el marido de la amiga íntima de su esposa. Se miraron un segundo, ambos fingiendo sorpresa y al mismo tiempo intentando disimular que aquello no les incomodaba, aunque sí lo hacía, y mucho. La terapeuta, una mujer de voz suave pero mirada incisiva, explicó las normas. Aquí no se juzga, aquí se habla claro. Y cada semana contaremos una fantasía en voz alta. Con detalles, las primeras sesiones fueron prudentes, controladas, incluso tímidas. Pero a medida que avanzaban, las fantasías empezaron a girar sospechosamente alrededor de las esposas del otro. Antonio hablaba de una mujer morena, elegante, con carácter. Manuel describía una rubia de mirada dulce pero fuego interior. Era evidente para todos quién era quién, pero la terapeuta nunca interrumpía, solo asentía y decía continúa, un día. Después de una dinámica de respiración y tacto, la terapeuta anunció, vamos a hacer prácticas en parejas, en el mismo espacio, sin contacto entre ustedes, pero con presencia compartida, observación, escucha y control. Aquello cambió el ambiente del grupo. Las sesiones se volvieron más intensas, más físicas, más cargadas de electricidad. Las prácticas pasaron de ejercicios de confianza a auténticos rituales de excitación contenida. Nadie lo decía, pero todos lo sabían. Hasta que llegó la tarde en que la terapeuta, cerrando las persianas del local y apagando casi todas las luces, pronunció simplemente, hoy, sin reglas. Nadie preguntó qué significaba. No hacía falta. Esa noche el grupo cruzó todos los límites que llevaba semanas bordeando. Cuerpos mezclados, risas nerviosas, manos que no preguntaban, miradas que dejaban atrás cualquier intento de autocontrol. Manuel y Antonio terminaron intercambiando parejas como si fuera lo más natural del proceso. Y, sorprendentemente, para todos lo fue. Desde entonces, el grupo sigue funcionando, aunque ya nadie sabe si aquello es terapia, tradición o algo completamente distinto. Lo único seguro es que todos siguen asistiendo puntualmente, como si las sesiones fueran el secreto mejor guardado de la ciudad. El susto llegó una mañana de otoño. Antonio había sufrido un infarto y lo ingresaron de urgencia en el hospital de Torrevieja. Lourdes no se separó de él ni un segundo, pero el agotamiento le pasaba factura. Fue entonces cuando Mari Carmen y Manuel empezaron a acudir cada tarde, casi como un ritual, para ayudarla con todo lo que hiciera falta. Trámites, comidas, compañía, o simplemente para que pudiera respirar un poco. Al tercer día, una enfermera comentó que Antonio necesitaba ayuda para ducharse. Lourdes estaba demasiado cansada, así que Mari Carmen se ofreció sin pensarlo. Primero entró con él en bañador y camiseta, intentando mantener cierta distancia, pero Antonio apenas podía moverse y ella tuvo que acercarse más, sostenerlo, levantarle los brazos. Las visitas se repitieron y con el paso de los días, la ropa se volvió un estorbo. Acabaron en la ducha sin nada que los separara, solo el agua tibia cayendo y el silencio compartido. Mientras tanto, Manuel hacía compañía a Lourdes en la habitación. Un día ella se quejó del dolor de espalda por tantas horas en la silla reclinable. Manuel, con su natural suavidad, le ofreció un masaje para aliviar la tensión. Fue breve la primera vez, correcto. La segunda ya no tanto. Poco a poco, el masaje se hizo más largo, más íntimo, más lleno de pausas en las que ninguno de los dos sabía si debía hablar o simplemente dejarse llevar una noche. Después de un día especialmente duro para Lourdes, decidió quedarse a dormir en la habitación. Es tarde y no quiero volver sola, dijo. Manuel y Mari Carmen se miraron, sabiendo perfectamente que, desde ese momento, todo lo que fingían controlar había empezado a desbordarse. Cuando dieron el alta a Antonio, no estaba todavía preparado para vivir solo. Mari Carmen, casi sin consultarlo, propuso que se quedara con ellos durante la rehabilitación. Lourdes aceptó al instante, y así empezó una convivencia inesperada, llena de gestos pequeños que cada día cruzaban un límite nuevo, duchas más largas, masajes nocturnos, confidencias en la cocina al amanecer, 8 meses después. La transición era tan natural que casi no necesitó palabras. Simplemente se reorganizaron, Antonio con Mari Carmen, Lourdes con Manuel. 2 nuevos hogares, 2 nuevas rutinas, 2 nuevas vidas que encajaban mejor que las anteriores. Lo más sorprendente de todo fue la discreción. Ninguno de los nietos sospechó nada. Para ellos, solo habían ayudado a Antonio durante la recuperación y luego decidieron mudarse porque así era más cómodo. Nadie preguntó más. Y ellos tampoco explicaron. Había terminado, de la forma más tranquila posible, un intercambio que llevaba años escribiéndose sin que nadie se atreviera a nombrarlo.